Sócrates. Gustavo, ya estamos en el aire. Ok. Ok. Pues veo tu cara. ¿Sí me veo ya? Ya nos estamos viendo. Y nada más lo voy a poner público. Ya estamos en público completamente, en vivo. Ok. Sí. Listos, vamos a comenzar. Sí, se tarda casi un minuto. Okay. En fin, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Olbeth Hansberg, coordinadora general del SUAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega dentro del ciclo de conferencias en línea La vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado al SUAFEM. Al igual que la UNAM, el SUAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para el conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. La pandemia ha llevado a que se implementen diferentes medidas de distanciamiento social más o menos estrictas. El confinamiento tiene como objetivo evitar la propagación de la enfermedad, pero tiene muchas otras consecuencias. Una de ellas será el tema central de esta tarde. El tiempo, en su cotidianidad, toma nuevos valores para las personas. Algunas campañas insisten en que no estamos en época de vacaciones, a la vez que muchos se embarcan en pequeños proyectos educativos, culturales y deportivos, buscando que este no sea un tiempo perdido. ¿Qué significa usar bien el tiempo? Las concepciones del ocio, entretenimiento, tiempo libre y productividad se ponen a prueba en este nuevo contexto. Gustavo Maldonado nos presenta hoy la conferencia Revalorización del ocio mediante el confinamiento. Algunas palabras sobre Gustavo. Gustavo Maldonado es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía de la Cultura. Su tesis se intituló Mercantilización y Consumo Cultural de la Sociedad Contemporánea. Actualmente es estudiante del doctorado en Educación, Artes y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dentro del campo de la filosofía, sus intereses giran en torno a áreas como filosofía de la cultura, ética, filosofía del arte, estética, filosofía de la historia, pensamiento posmoderno y consideraciones filosóficas en torno a la globalización y la sociedad de consumo. Y bueno, aquí ya estamos Gustavo y yo al aire. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Gustavo. Muchas gracias, Katia. Pues, primero que nada, quisiera saludar a todos los que nos están aquí viendo, escuchando, pero más que nada agradecer a SUAFEM, a la invitación que me hizo a David Fajardo y a todo el apoyo del equipo de SUAFEM, a Katia y a Daniel. Y bueno, pues, primeramente les comento un poco el orden que iré teniendo en esta charla sobre la revalorización del ocio mediante el confinamiento. Primeramente, pues hablaré un poco de lo que es el ocio, ¿no? Esta breve historia del concepto, muy breve, reitero, porque es complicado abarcar tanto, y me iré pues directo un poco al concepto de este ocio que suele ser más benéfico y más valioso para las personas. Y luego pues partiré a las distinciones entre ocio, tiempo libre, ocio y juego y ocio y entretenimiento. Luego ya abordaré más de lleno un poco el ocio digital, la situación que es un poco más la tendencia en la situación de la pandemia, y ya algunas propuestas para la revalorización del ocio. Y bueno, pues comenzamos ahí.
me gustaría iniciar con una cita de Pascal en su texto de los pensamientos, ¿no? Que me parece muy renuente a lo que estamos viviendo con el confinamiento. Cito: "Nada es tan insoportable para el hombre como estar en pleno reposo, sin pasiones, sin ocupación, sin divertimiento, sin aplicación. Siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Inmediatamente surgirán del fondo de su alma el aburrimiento, la melancolía, la tristeza, la pena, el despecho, la desesperación". Cierro cita. Y bueno, aquí pues ya iniciando toda esta charla, un poco la presentación que están por aquí viendo ahora y con muchas imágenes que parecieran una revoltura ahí un poco abigarrada, pero que si las vemos bien nos muestran como un poco de esas formas de los cambios en cada época que ha habido sobre las formas del ocio. Porque bueno, pues el ocio comúnmente está malentendido, sobre todo actualmente que se liga con el consumo. Y además el ocio pues suele ser entendido como un no hacer nada, ¿no? Como un no hacer nada en el sentido de que no hacer nada productivo tal vez, pero el ocio es mucho más que eso, no es un mero no hacer nada, no es un, digamos, uso marginal de nuestro propio tiempo, sino que es valioso porque es cuando yo hago un uso a voluntad de mi propio tiempo, en ese momento en el que el ser humano dispone de su propio tiempo para lo que él guste, para el disfrute, para hacerse a sí mismo, dicen algunos, para cultivarse, para cultivar el ejercicio de la mente, decían los griegos, para, para algo que le retribuya algo, ¿no? Que le edifique, y esto va a tener que ver con los contenidos de las prácticas de ocio, porque bien pueden llegar a ser nocivas, y esto va a depender de la orientación que se le dé. Entonces vamos a ver ahí, pues solo por comentar algunos de los autores, algunos, reitero, que han profundizado en el tema del ocio. Pues tenemos principalmente filósofos, sociólogos, pedagogos, en la filosofía principalmente Aristóteles, en la política, en la ética y en la política, y algunos resquicios ahí en la metafísica. Tenemos también a Santa Tomás, Benjamin Franklin, Paul Lafargue, Walter Benjamin, Guy Debord, Bertrand Russell, con el elogio de la ociosidad, algunos sociólogos como Geoffrey Dumas-Sedier, Sebastián de Gracia, otros filósofos como Joseph Pfeiffer, o más recientes como Manuel Cuenca o Jaime Cuenca, Byung-Chul Han, pues son algunos, ¿no? Yo sé que aquí faltarán muchos y están un poco ahí como revueltos, pero es por mencionar algunos pues habrá aquí mención de algunas de sus obras y cómo su pensamiento influyó en el valor del ocio, ¿no? Y lo vamos a dar ahora entonces un paso así breve, rápidamente, como por las concepciones de la conceptualización del ocio, ¿no? Y bueno, tenemos primeramente el ocio en la Edad Antigua. Todo esto lo digo para ir contextualizando un poco de decir, bueno, ¿de dónde viene el ocio del que podemos disponer actualmente? ¿De dónde viene y cómo ha cambiado ese ocio? En la Edad Antigua tenemos en la raíz griega del ocio, en la escolé, que para los griegos era una situación muy distinta a la que tenemos actualmente, el uso que ellos daban al ocio. Sin embargo, el ocio actual, aún así, pues tiene ciertos resquicios de esa raíz, porque, porque ese ocio de la antigua Grecia, pues tuvo mucho que ver con todo el desarrollo de la cultura occidental. Entonces bueno, pues ese ocio, el de la escolé, que escolé después vino a entenderse como escuela, porque esto tenía que ver con que los griegos se ponían a, a dialogar, a hacer especulación filosófica y todo este asunto, y se juntaban para eso. Y pues después de ahí vino la idea de la escuela, ¿no? Y principalmente pues para los griegos era una cuestión muy, muy distinta a la que vimos actualmente, porque ellos tenían una sociedad esclavista en la que solo los hombres libres podían tener ocio,
Y digo los hombres porque para los griegos era así, los hombres estrictamente, no las mujeres. Eso también es algo que actualmente es bueno que ya no es así. Aquí lo importante es ver, bueno, qué entendían ellos por el ocio, por qué era para ellos tan importante, porque solo lo podía hacer como algún tipo de élite, por así decirlo, de intelectuales o algo así. Pues esto tenía que ver con esta gran debate que tenían los griegos entre las actividades nobles y las serviles. Ellos preferían las nobles a las serviles, que las serviles se referían al trabajo. Y esto está vinculado a que para los griegos, o sea, ellos no tenían una palabra en sí para designar al trabajo. Por eso luego Aristóteles en la Ética decía sobre el ocio, estamos no ociosos para tener ocio, que por ejemplo Joseph Pfeiffer, años después, en su obra del El ocio y la vida intelectual, pues traducía así como, pues trabajamos para tener ocio. Entonces, para los griegos el ocio era concebido más como la contemplación, el cultivo de la mente, y la capacidad de tener ocio, pues era, que lo decía así Aristóteles, necesitamos tener la capacidad de un ocio decoroso y preguntarnos en qué será bueno emplear el ocio. Y ahí es donde él distingue un poco, pues no para jugar, porque el ocio es valioso en sí mismo, es el fin de la vida y nos lleva a la felicidad, es también propicio para el nacimiento de la virtud. Luego los romanos retomaron muchos aspectos del ocio de los griegos. Estaba todo esto del Coliseo, ¿no? Que es esto que se conoce comúnmente como el pan y circo, pero ese era como un ocio más vulgar. Los romanos luego tenían un ocio más digno que después Cicerón y Séneca, y principalmente Cicerón, desarrolló un poco así como el ocio con dignidad, el otium con dignidad. Entonces todo este ideal del ocio, volviendo un poco a los griegos, pues tenía mucho que ver también con la formación del ciudadano. La idea de Aristóteles en la política era que el ocio estuviera vinculado a la formación de los ciudadanos para la participación en la polis. Entonces, todo este vínculo que los griegos tenían con el ocio, con la contemplación, pues fue muy retomado en la Edad Media. El ocio es retomado de su raíz griega en su carácter contemplativo y ligado como a esa relación del individuo con la idea de Dios, con la trascendencia. Esto lo vemos en la vida monástica, ¿no? En la vida monacal. Entonces fue así como que siguió teniendo mucho auge el valor de la vida contemplativa, esto ligado al ocio y esta cuestión de, de tener al ocio como una actividad muy valiosa. ¿Cuándo comenzó a cambiar esa visión? Pues fue eh, pasando la Edad Media, en el Renacimiento, en la modernidad, y la modernidad tardía, todas estas etapas se fue dando una inversión total del ocio en su sentido clásico, pero sí en el Renacimiento el ocio pues ya es más concebido en virtud al vicio y contrario a la virtud, porque empieza todo un auge de decir hay que, hay que constituir un Estado, sobre todo esto en Maquiavelo lo podemos ver, hay que constituir un Estado que esté basado en la virtud, y la virtud era muy ligada a las acciones, por decir, al trabajo, a la labranza, a la guerra. Y entonces el ocio, pues, ¿qué tenía que ver con esto? Y pues lo empezaron a marginar más, a darle mayor actividad, perdón, mayor valor a la actividad en lugar de la contemplación, y empezó a ligarse más el ocio con la ociosidad, con la pereza, con el vicio. Y pensaban, esto es contrario a la virtud, esto hay que irlo desechando de alguna manera, entonces fue marginando. Y al término del Renacimiento, pues con la entrada de la Edad Moderna, fue como todo el auge del pensamiento sobre los modos de obrar, gobernar y vivir se inclinaban hacia el afán por la actividad. Y la actividad, la riqueza material, la idea de progreso, el dominio, todo esto influyó en el rechazo al ocio. Luego, pues el ocio moderno ya fue como subordinado al principio de utilidad. Entonces ya comienza como una valoración instrumental del ocio. Y pues en la modernidad, ya en la modernidad tardía, con la entrada de la revolución industrial, todo ese avance científico-técnico durante la misma revolución industrial, pues se provocó un excedente de tiempo que está vinculado a ese avance técnico, de la técnica, en el que luego los trabajadores pues también eran explotados y laboraban en condiciones infrahumanas y extenuantes jornadas, que entonces empezó a exigirse
el derecho al tiempo libre. Aquí tuvo mucho que ver la división social del tiempo, la división del trabajo, son muchos factores. Y por eso luego se dice que el tiempo libre es un concepto de la modernidad tardía y el ocio, así es un concepto clásico, ¿no? Aunque hay luego autores que dicen que no, pues que el ocio viene de la civilización técnica. Y en gran medida podemos decir que sí, que el ocio que vivimos hoy, pues viene de la civilización técnica, aunque tenga estos resquicios clásicos que mencionábamos. Luego, pues también hay factores interesantes aquí porque el ocio ahora sí viene a vincularse mucho con el trabajo, con la exigencia del ocio como un derecho. Tenemos ahí cerca de 1820 el socialista utópico Robert Owen, pues fue el primero en proponer la jornada de 8 horas, que por acá veíamos en las imágenes, tal vez se perdía por ahí un poco, ¿no? Pero esto pues él hablaba de que eran necesarias las 8 horas del trabajo para el mejor bienestar de los trabajadores, porque él pensaba que así podían producir más. Entonces se interesaba por el bienestar de los trabajadores, ya que era necesario dormir 8 horas, trabajar 8 horas y descansar 8 horas. Entonces, pues ya primeramente nadie le hizo caso y posteriormente fue más tomado en cuenta. En Estados Unidos, por ejemplo, después de la Guerra de Secesión, cerca de 1886, fue más o menos cuando se instauró ya la jornada de 8 horas de trabajo. Y en el caso de México, esto fue a partir de la Constitución de 1917 y en otros países de Europa, por ejemplo en España y Francia, eso ya llegó un poquito más tarde, 1919, más o menos. Entonces se empezaba a tener más, conforme iba avanzando las condiciones de trabajo, en cierto sentido, iba avanzando la ciencia y la técnica, las tecnologías, pues se iba teniendo un excedente de tiempo. Esto también permitió que hubiera más tiempo libre en el que pudiera darse el ocio. Luego, en la sociedad contemporánea, pues ya vamos viendo cómo también este ocio forma parte integrante de la civilización técnica y el tiempo de no trabajo, al no ser destinado a la producción, fue orientado al consumo. Entonces, luego eso tiene que ver con que se confunda un poco las actividades de ocio con las de consumo o con que se ligue qué hacer en el ocio a consumir. Aunque bueno, ahora toda actividad parece estar permeada por el consumo, pero bueno, hay ciertas distinciones ahí. Entonces, pues tal tiempo se asumió como libre en virtud del trabajo. Esto es muy importante porque el ocio, tanto el tiempo libre como el ocio, es muy difícil que dejen de ser pensados en virtud del trabajo, porque también es muy diferente por ejemplo, un desempleado, sí podríamos decir, bueno, tiene tiempo libre, puede llegar a tener ocio, pero no es bajo la misma condición. Él no quisiera estar así, ¿no? Un desempleado realmente no es por su voluntad por la cual tiene ese tiempo de desempleo. Entonces ahí vienen ciertas complicaciones. Y bueno, todo esto influyó mucho en el auge de esto que les mencionaba sobre que el tiempo de no trabajo, al no ser destinado a la producción, fue orientado al consumo, influyó mucho en la industria del ocio y el entretenimiento. Y bueno, pues esta época ya se distingue por como les comentaba, la posibilidad de disponer de más tiempo y más recursos para el ocio. Vemos que el ocio está mercantilizado y la tendencia predominante es ligar el ocio al consumo y que haya un ocio actualmente, ya más actualmente, un ocio digital. Aunque no nada más eso es el ocio, hay más recursos para el ocio, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya hablando de los conceptos del ocio, más contemporáneos, pues la mayoría del primer punto de que el fenómeno del ocio es considerado actualmente por los especialistas en su estudio como actividad libre, gratificante, desinteresada y sobre todo no utilitaria y benéfica para el individuo de la sociedad. Es más o menos una idea que manejan en común los estudios del ocio contemporáneo. Luego tenemos la idea de Geoffrey Dumas-Edier también de que el ocio es el contenido de tiempo orientado hacia hacia la realización de la persona como fin último. Entonces, porque Dumas-Edier hablaba de un ocio orientado hacia la realización de la persona, hacia el desarrollo humano, en ese sentido, un poco más hacia el desarrollo de capacidades. Esto para buscar darle una orientación
digamos, positiva o benéfica al ocio, porque también está la tendencia que el ocio pueda convertirse en algo nocivo, en el que algunas personas durante su tiempo de ocio, en lugar de buscar algo que, digamos, un juego o algo que les entretenga o algo que los edifique o que les haga tener alguna experiencia estética o que los haga cultivarse o tener algún conocimiento, pues en lugar de cualquiera de esas actividades, pues alguien diga, pues, voy a molestar a otra persona, voy a drogarme, voy a pensar algo que sea perjudicial para otras personas o para la persona misma. Luego, o a malgastar el dinero también. Luego, bueno, pues también está el concepto tenemos aquí de Manuel Cuenca, que es director del Instituto perdón, no es el director, es el fundador del Instituto de los Estudios del Ocio de la Universidad de Deusto. Ahí, dentro de la bibliografía que podemos encontrar así más actual de los estudios del ocio, pues vale la pena echarle un ojo. Dice, el ocio es todo aquello que las personas realizamos de un modo libre y sin una finalidad utilitaria, sino fundamentalmente porque disfrutamos con ello. El ocio no es un tiempo, ni unas actividades que se denominan así, sino una acción personal y o comunitaria que tiene raíz en la motivación y la voluntad. Se hace realidad de forma personal, pero también se manifiesta como fenómeno social. Bueno, esto es el concepto de Manuel Cuenca. Una particularidad es que en su pensamiento, en las obras de este Instituto de Estudios del Ocio, es que ven al ocio como una experiencia. Y muchas veces pues hay dos líneas en las que se ve el ocio, o como una experiencia, y por eso dice ahí no como tiempo, pero hay autores que lo ven también como un uso del tiempo. Entonces hay como esas dos líneas, ¿no? Y pues algo que nos presenta Cuenca muy interesante sobre el ocio autotélico. Autotélico, bueno, les comento, el ocio autotélico que es una experiencia vital, un ámbito de desarrollo humano que, partiendo de la determinada actitud ante el objeto de la acción, descansa en tres pilares esenciales: elección libre, fin en sí mismo, que esto se refiere con autotelismo, que es un fin en sí mismo, es decir, que tiene un valor intrínseco, que por sí mismo es valioso. Esta es una idea también que sigue mucho la idea de Aristóteles. Aristóteles hablaba de que el ocio es un fin en sí mismo, a diferencia del trabajo o el juego, que son un medio para llegar a un fin. Y pues su sensación gratificante, ¿verdad? Que pues por eso hacemos algunas actividades del ocio, y la gran mayoría son para tener una sensación gratificante, de disfrute, que nos guste. Es cuando hacemos lo que nos gusta realmente, incluso más que nuestro trabajo, en muchos casos, pues. Y bueno, pues una experiencia autotélica refiere a que ella se lleva a cabo sin ninguna pretensión de utilidad. Esto es muy importante, ni utilidad ni ganancia. Y aquí es donde se rompe un poco con la idea del ocio ligado al consumo, con el ocio mercantilizado, que suele ser un ocio más ligado a las ganancias, o tal vez a algún tipo de productividad, o al fetiche, o a la alienación, o a otro tipo de cosas. Y bueno, aquí algo interesante para ir abordando las diferencias de ocio con tiempo libre, con entretenimiento y con el juego. Y para ir entendiendo un poco más también lo que es el ocio, son las funciones del ocio que propone Dumas Hédier. Él habla de tres funciones fundamentales del ocio, como la del descanso, la diversión y el desarrollo, aunque él se inclina mucho más por la del desarrollo. Sin embargo, pues, por ejemplo, el juego lo podemos encontrar, el juego y el entretenimiento, pues los podemos encontrar también en la diversión o en el descanso. En realidad, el juego se podría encontrar en cualquiera de las tres. El fenómeno del juego es más amplio. Y, y bueno, vamos a ver un poco las diferencias entre el ocio con el tiempo libre. Sebastián de Gracia, uno de los, digamos, de los padres de los estudios del ocio, nos comenta una distinción muy interesante. Sebastián de Gracia sigue mucho la línea de Aristóteles también. La mayoría de los estudiosos, digamos, de los estudiosos del ocio, pues no dejan de recurrir de algún modo a Aristóteles, aunque sea poco. Sin embargo, sí es interesante luego pensar o sea, cómo eso sigue siendo vigente, en qué medida
siempre en qué medida y cómo nos atañe a nosotros, porque luego algo que se ha criticado mucho en los estudios del ocio es como una tendencia a occidentalizar el ocio, una tendencia occidental, más bien un poco hasta eurocentrista, porque luego en América Latina, incluso en Estados Unidos, pero más en América Latina, se entiende de una manera muy distinta y sobre todo que no es muy bien visto a veces el fenómeno del ocio, hay como mucho reparo a él. Pero bueno, un poco más adelante abordaré esa parte. Les comentaba, perdón, volviendo, la diferencia pues entre ocio y tiempo libre, según De Gracia, comenta, todo el mundo puede tener tiempo libre y no todos pueden tener ocio. El tiempo libre es una idea de la democracia realizable. El ocio no es totalmente realizable y por tanto es un ideal y no solo una idea. El tiempo libre se refiere a una forma determinada de calcular una determinada clase de tiempo. El ocio es una forma de ser, una condición del hombre que pocos desean y menos alcanzan. Esto pues nos suena mucho a la idea de Aristóteles, ¿no? De la capacidad de tener ocio. Y pues también el tiempo libre es, es algo, o sea, el tiempo libre es también el tiempo que tenemos para realizar las actividades que estén a nuestro alcance y que nosotros queramos. O sea, una de ellas puede ser el ocio. O sea, el tiempo desocupado cuando se malgasta no es ocio. Luego el ocio, pues es entendido, perdón, el ocio no es entendido como tiempo, lo que les comentaba hace un momento. Se trata más bien de una experiencia que es llevada a cabo durante el tiempo libre. Entonces consideramos dos connotaciones del ocio, una experiencial ligada al desarrollo y formación de una capacidad para la realización y una temporal ligada al valor, la duración y el sentido. Y bueno, ya un poco más sobre estas distinciones. El ocio se lleva a cabo durante el tiempo libre, al igual que el juego y el entretenimiento, como mencionábamos. El uso del tiempo libre pues, puede ser valorado según su contenido. El ocio no es lo mismo que el juego o el entretenimiento. Este se distingue por ser más un fin que un medio, pero más aún por ser un uso de tiempo y una experiencia pues propias del ser humano. ¿A qué nos referimos aquí con esto de medios y fines? Por ejemplo, el juego me puede servir para descansar porque el juego me distrae, que también es otra de las funciones del entretenimiento. El entretenimiento me distrae porque me entretengo en algo que me causa disfrute. El juego también me puede causar disfrute. Yo puedo jugar y puedo descansar en el sentido que en el momento del juego solo estoy pensando en el juego, no pienso en otra cosa, ¿no? También es un descanso para el espíritu, para el alma, para la mente. También es un poco como lo entendían los griegos, además que el juego tiene un sentido liberador. Eso se ha estudiado pues ya mucho últimamente. Y además, ¿qué pasa? Que el juego también, eso sí es una actividad que no solo los seres humanos hacemos, sino también los animales juegan. Y bueno, Aristóteles distinguía el juego del ocio, pues afirmando que el ocio es un fin en sí mismo, a diferencia del juego, que es un medio, como mencionábamos. Es un medio pues, que puede ser para el descanso. Aunque aquí podríamos decir Aristóteles, no, pues no es cierto. ¿Qué tal un deportista? Pues el fin de su vida es jugar, para un futbolista o para un basquetbolista, yo qué sé. Hasta para un ludópata, ¿no? Podría ser el fin de su vida jugar, aunque está mal. Y, y ahí es donde decimos, bueno, puede haber para quienes sí pueda llegar a ser un fin, ¿no? Pero ahí otra diferencia es así muy fundamental, es que lo que les mencionaba hace un momento, los animales juegan, los seres humanos juegan, pero el ocio es una actividad que es propia del ser humano, es una necesidad también del ser humano, porque es la necesidad de disponer del tiempo, es decir, hacerse a sí mismo, estar con sí mismo, ver un poco, reafirmar la propia identidad, los gustos, hasta el desarrollo de las mismas habilidades y capacidades. Y ahora la diferencia con el entretenimiento, esta ha sido muy compleja. Ha habido autores ahí que la han tratado ahí últimamente. Heidegger la trató un poco indirectamente. Luego también, ahora hace poco Byung-Chul Han con un texto que se llama El buen entretenimiento. Luego, ahí pues la distinción es que, bueno,
pues con esta posibilidad de que hablábamos, que se ha dado con el avance de la técnica de poder disponer de mayor tiempo, de tener más uso del tiempo, pues sobrevino a la necesidad del entretenimiento, porque también estaba que las personas, pues había una falta había una falta de capacidad para disponer del tiempo, ¿no? Hay un autor, un sociólogo, Thompson, que lo comenta como esa falta de capacidad para la experiencia en relación a un tiempo no normatizado de vivir. O sea, ya no estoy trabajando, ¿qué hago con mi tiempo? Entonces a veces sobreviene el aburrimiento, entonces, ¿qué hago? Pues busco el entretenimiento. Todo esto a principios del siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX hasta nuestros días, pues ha sido lo que ha disparado la industria del entretenimiento. Entonces, pues el entretenimiento es una cuestión más del momento, ¿no? El ocio tiene la capacidad de ser una proyección a futuro. Un ejemplo así muy común, ¿no? Digamos que yo en mi tiempo de ocio, pues quiero aprender a tocar el saxofón o la guitarra. Y pues que igual tal vez me pueda entretener en eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión? Que si yo lo hago constantemente, pues esa constancia me puede hacer desarrollar un talento y una capacidad que tal vez yo tenga, a diferencia de que si me pongo a ver, digamos, los Simpson o la televisión o algo que sí me va a entretener, pero pues no tiene una proyección a futuro para mi desarrollo, es de momento, ¿verdad? Bueno, y entonces pues hay una relación interesante entre entre pues, el ocio pero del entretenimiento con el aburrimiento, que pues me gustaría ahondar un poco más en eso, pero bueno, tengo que seguir aquí un poco con los temas que había comentado. Y pues es común que se pretenda evitar el aburrimiento, ¿no? Todo este auge de la industria del entretenimiento tiene que ver con esa falta digamos, de capacidad ante la experiencia del aburrimiento, que suele ser difícil, que algunas personas suelen deprimirse o que incluso otras, al contrario, pueden volverse creativas. Y pues bueno, el aburrimiento ya tiene que ver más con una condición, con parte de la condición humana. Todos nos aburrimos en algún momento y el aburrimiento es algo que no termina. Luego tenemos cabe siempre la posibilidad de volvernos a aburrir. Y bueno, el aburrimiento implica pues soportarse a sí mismo. Soportar el aburrimiento, soportarse a sí mismo. Esta es una idea que luego podemos encontrar ahí con Nietzsche en el primer libro de la ciencia jovial. Es interesante. Y pues también un poco con esta cita que les leía de Pascal en los pensamientos al inicio. Y pues de ahí que el ocio pueda deducirse también como una alternativa ante el aburrimiento, dado que el ocio es también disponer de sí mismo, tanto como hacerse a sí mismo. Y aquí podríamos valernos de esta dimensión, de esta función del ocio como de divertirnos y este divertirnos pues entra también en una dimensión lúdica o bien una dimensión creativa, que esto es algo que desarrollan en el Instituto de Estudios del Ocio de la Universidad de Deusto. Manuel Cuenca habla de que el ocio tiene una dimensión creativa, una dimensión lúdica, y es un poco análogo a las funciones del ocio que comentaba Dumacedier, que les platicaba hace un momento. Pero pues sí es interesante luego preguntarnos, ¿realmente es malo aburrirse? ¿Realmente porque pudiera ser aprovecharse para algún tipo de introspección o estar consigo mismo, cosas de ese tipo, ¿no? Ya tiene que ver con asuntos hasta espirituales para quienes lo quisieran ver así, pero bueno, seguimos ya de lleno, ahora sí el ocio en la pandemia, ya que hablamos un poco de qué es el ocio, cómo ha avanzado la comprensión del concepto, y pues el ocio en la pandemia ha marcado mucho la distinción de clase. ¿Esto por qué? Porque en países como el nuestro, donde la mayoría de las personas viven del comercio informal y tenemos además un sistema laboral muy precario, que esto se ha sacado mucho a relucir con la crisis que tenemos en la pandemia, pues, pues se ha visto cómo se ha acentuado la distinción de clases y el poder gozar de un ocio durante el confinamiento también es un indicador porque los recursos que se tienen para el ocio para mí pueden llegar a ser un indicador de cierta clase, de cierta pertenencia a alguna clase social. Entonces, eso es interesante porque hablábamos de que el ocio es también algo que se fue ganando tiempo, ¿no? Con el avance de la técnica, entonces los trabajadores empezaron a exigirlo como un derecho.
un derecho al tiempo libre para poder gozar del ocio. Y esto está en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Entonces, esto es importantísimo. Pero ¿qué pasa? La democratización y acceso al ocio, pues sigue siendo una asignatura pendiente en cuanto a esto del derecho al ocio. En nuestro país lo vemos que es muy desigual. Hay quienes lo ven como un indicador de pobreza o de riqueza. Eso es bien interesante. Luego, pues el ocio muchas veces pone en evidencia la distinción de clase, pero incluso más que la distinción de clase pone o a veces en evidencia la formación de una persona. El ocio nunca deja de estar ligado, la capacidad de tener ocio nunca deja de estar ligado a la formación en el sentido educativo. Por eso luego hay también corrientes de pedagogía del ocio que hablan de, bueno, cómo ocupamos el tiempo libre, cómo disponemos de nuestro ocio, o cómo ocupamos de un ocio más racional o de un ocio que nos ayude al desarrollo, a la edificación, a nuestro propio cultivo. Y el ocio por muchos países también es considerado un factor de desarrollo humano y desarrollo social. Esto también va ligado un poco a lo que le estoy diciendo. Y pues el ocio en la pandemia, por esta crisis del COVID-19, pues se ha visto también como entre, bueno, estamos de cierta manera obligados, hay como un imperativo de obligación, pero esa obligación además de decir, bueno, me confino por evitar el riesgo de contagio, es también una cuestión de solidaridad con quienes están trabajando en que en, en combatir la pandemia, con los trabajadores de la salud, con la gente que tiene que seguir trabajando porque vive al día. Hay ahí esta dimensión de solidaridad, decir, bueno, yo me confino por ser solidario con mi comunidad, busco consumo local, estas cosas que buscamos, ¿no? Porque tampoco se trata nada más de una reclusión de, pues yo me encierro y que el mundo arda, ¿no? Tampoco se trata de eso, el ocio también tiene una dimensión social en ese sentido, tanto individual como social. Ahora, bueno, les iba a comentar un poco aquí para ir entrando a lo del ocio digital, que el ocio digital nos provee de recursos de muchos recursos, pues, de mayores recursos para la experiencia de ocio. Y pues aquí quería comentarles un poco del uso del Internet en México. Aquí les agregué ahí el link sobre la página del UCISIM, sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, este es del 2019, pero ahora de seguro esto ha crecido muchísimo. La mayoría de la gente que está en el confinamiento, pues están conectados constantemente al Internet. Esto es interesante en relación al ocio digital, que en México se ha visto bueno, que la Asociación de Internet MX presentó en su 15ª edición del estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México en 2019, que destaca que en México hay 82.7 millones de usuarios de Internet, lo que representa una penetración del 71% de la población. O sea que sí hay muchísima gente que dispone del Internet y también podemos encontrar en esta página este dato interesante de que las redes sociales permanecen como la principal actividad en línea. Ganan terreno actividades como el chat, el ver películas en streaming y las operaciones de banca. Hay algo que ya no agregué ahí, pero en esta página también encontramos qué dispositivos están conectados más tiempo, qué dispositivos están, perdón, conectados más tiempo y que si bien en promedio en México en 8 horas, los mexicanos se conectan alrededor de 8 horas con 20 minutos al internet. Luego también tenemos más o menos los rangos de edades de las personas que, que se conectan y las principales barreras de acceso al internet. Esto también es interesante en relación al acceso que tenemos del ocio, para el ocio digital, ¿no? Porque la democratización del ocio va a tener mucho que ver con el acceso que tenemos al ocio. Y pues en concreto ahora con el confinamiento,
El ocio digital nos da mayor diversidad de recursos para el ocio, ¿no? Aunque no solamente quiero decir con esto que tengamos ocio digital al estar confinados, también podemos hacer otras cosas. Lo digo porque es como una tendencia. Entonces, bueno, el ocio digital, pues, vemos que en siglo XXI es una tendencia muy evidente por toda la gama de aparatos digitales que nos proveen recursos para el ocio, ¿no? Sobre todo también en el internet y en este confinamiento esto nos lleva a preguntarnos, pues, esto de cómo ha de orientarse este tipo de ocio, la gran variedad de opciones y recursos por los que podemos optar. Luego, tenemos que el ocio digital, este, tiene que ver con que la tecnología brinda, pues, una amplia variedad de recursos para vivenciar y distribuir y ofrecer acceso al ocio. Aquí agregué esta cita de Manuel Cuenca, que es muy interesante. Dice: "La relación del ocio autotélico con el ciberespacio abre un horizonte más diverso de 3 dimensiones básicas del ocio: lúdica, creativa y social". Esto es interesante, ¿por qué lúdica? Hay gran variedad de videojuegos en línea, ¿no? Por mencionar algo. Creativa, ¿por qué? Hay muchos programas que ya nos ayudan a incluso a crear música para quienes tienen un poco más de conocimiento de eso. Hay hasta también programas en los que se pueden crear videojuegos, programar videojuegos. Y social en el sentido de que estamos en contacto simultáneamente con varias personas o incluso con personas que están muy lejos durante, durante el ocio, ¿no? Luego, aquí, pues, ahora con el ocio, en el tiempo de la pandemia, pues vienen algunas ofertas del ocio digital que les quería comentar. Vemos como muchas universidades e institutos, también bibliotecas han abierto su acervo digital al público. Tenemos al Colmex, por ejemplo, que abrió recursos digitales de su bibliografía. Luego también tenemos muchos artistas han, han, este, han aprovechado para compartir constantemente sus piezas o su música en YouTube o en otro tipo de plataformas, en dar un acceso más abierto. También la Cineteca Nacional ha promovido mucho ese acceso abierto a algunas películas. También están las visitas guiadas a los museos, las visitas virtuales, que esto es bien interesante. Por ejemplo, del INAH, en la página del INAH podemos encontrar ahí la posibilidad de hacer visitas virtuales a algunos de sus museos, también del Museo del Prado, del Museo del Guggenheim de Nueva York, del Museo del Louvre, aunque por mencionar algunos, ¿no? Aunque bueno, pues ya volvemos a esta pregunta: ¿cómo orientarse este tipo de ocio del confinamiento? Este tipo de ocio digital para que esta gran variedad de opciones y recursos por los que podamos optar, pues nos puedan también hacernos cuestionarnos por cuál debe de ser el sentido de nuestro ocio, cómo nos puede develar algún rasgo positivo o valioso, ¿no? Y bueno, ahí un poco para hablar del ocio, seguir hablando del ocio digital, pese a todos estos esfuerzos por ampliar los recursos para el ocio, por el acceso, existen áreas en las que la digitalización no alcanza a abarcar una experiencia completa de disfrute. Por decir, la apreciación del arte. No es lo mismo asistir a una obra de teatro o de danza que verlo a través de una transmisión o grabación. Las artes se han visto, pues, muy afectadas con esto de la pandemia, perdón, principalmente el teatro, ¿no? Porque, pues, no es posible afluencias presenciales. Luego, con las visitas guiadas a los museos, pues es algo magnífico que yo pueda ver qué cuadros hay en qué museo y observarlos, pero pues por más que esté yo ahí haciendo esa visita virtual, pues la apreciación de una pintura, su textura, de sus trazos,
pues no se logra tener pues una experiencia estética, digamos, tan profunda por ese medio digital que por el presencial. Sin embargo, pues no deja de ser un recurso que nos puede enriquecer, ¿no? Otra cuestión antes de saltar al siguiente punto, del ocio digital es esto, por decir, estas transmisiones, estos eventos en los cuales le preguntaba a los compañeros de Suafen sobre sobre la afluencia de espectadores que se está teniendo en vivo, ¿no? Muchas de las personas que en este momento me están viendo y que vieron ayer a la compañera y la semana pasada al compañero que habló de los estoicos, pues están observando estas charlas, están escuchando estas charlas y también participando de alguna manera con sus preguntas y comentarios durante su tiempo de ocio, ¿no? Y esto podríamos decir que es un buen uso del ocio digital porque pues son temas en los que se busca el diálogo, la divulgación, compartir. Habrá quien aprenda algo, habrá quien se pregunte cosas y diga esto no es cierto o esto sí, también se trata de esto, ¿no? De invitar a pensar a la mayor cantidad de personas posible, porque le pregunté a los compañeros sobre el número de gente que estuvo viendo en vivo, ¿no? Que oscilaba entre los 40, en los 60 personas, pero que luego los compañeros pues se dan a la labor de dejar colgada en la página la grabación y todavía es visto por más personas. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de estos videos acumularon más de 400 vistas, más de 700 vistas, no sé exactamente el número, pero lo podemos ver en la página de Facebook de Suafem. ¿A qué quiero llegar con todos estos comentarios? A que, bueno, de manera presencial ellos me comentan que llegan a tener afluencias grandes de más de 50, 60 personas y a veces incluso más, según el tema, en la Ciudad de México. Pero, ¿por qué comento esto? Porque, pues bueno, en las ciudades más pequeñas, por ejemplo en Chihuahua, pues en eventos de ese tipo no se tienen tantas afluencias. Y, y ¿qué pasa? Que ahora bajo esta condición del confinamiento, pues son buenas opciones, ¿no? De ocupar el tiempo. Ahora, también no solamente eso, sino que muy difícilmente uno de estos eventos en una modalidad presencial va a ser visto por más de 300 o 700 o 500 personas. Entonces, estas son las ventajas, digamos, de estos medios digitales, ¿no? En ese sentido, en el que, bueno, pues favorecen mucho a la divulgación y actividades que sirven para cultivarnos. Y ahora, bueno, vamos a pasar a un aspecto muy, muy interesante, también muy, muy común, que se ha hablado mucho, yo creo que todos ahora durante el confinamiento hemos escuchado de esta presión para que el ocio sea productivo y decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué tiene que ser productivo? Si estábamos diciendo hace un momento que no tiene por qué ser útil, no tiene por qué ser productivo, porque buscamos ese afán de que el tiempo sea productivo, ¿no? Que está bien, pero tampoco es, digamos, algo que deba presionarnos a manera de que nos frustre, o sea, no necesariamente tiene que ser así. Luego vemos pues que el ocio se presenta en esta cuarentena como de una manera impuesta y bajo el imperativo hasta moral, podría decirse de tener que ser productivo. Pues este consiste en que hemos de ocupar el tiempo sin necesidad de que sea en función del trabajo durante este periodo de confinamiento. Aunque claro que hay quienes trabajan y aún así se tienen que encerrar o trabajan en el confinamiento, ¿no? Ahí es muy variado. Pues dicho acontecer tiene implicaciones vinculadas a nuestra capacidad y formación para el ocio, a la capacidad de disponer de mi propio tiempo, ¿no? De disponer de mí mismo, así como a la gran variedad de recursos pues, que tenemos a la mano para llevar a cabo el ocio. Entonces se trata de la presión de un ocio productivo, un prejuicio moral que para su disfrute. Esta presión de que hagamos un uso productivo en nuestro tiempo, sea en el ocio o en el trabajo, podría considerarse una pulsión moral del capitalismo, la cual ha basado su producción de valor en el uso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que con todo el auge industrial que comentábamos hace un momento en la breve recapitulación del concepto de ocio, pues con la división del trabajo y la división social del tiempo surgió ese afán de que el tiempo era un productor de valor, el uso del tiempo producía valor.
Entonces el tiempo se convierte en productor de valor, a la vez que en valor de cambio. Luego el trabajo en relación al uso del tiempo obtiene una connotación moral. Esto lo vemos, por ejemplo, lo comentaba Max Weber en su obra sobre el espíritu del capitalismo en la ética protestante. Y, y bueno, con el capitalismo industrial y esa moral del culto al trabajo, pues comienza a cobrar fuerza la mercantilización del tiempo, que contribuyó a un detrimento del valor del ocio y el tiempo, del uso del tiempo, ¿no? Y las experiencias las experiencias de este y el uso y su uso adquirieron un valor mercantil. Por ende, esa adquisición de valor mercantil, dadas las experiencias y el tiempo, provocó que ya no fuera posible la apreciación del ocio como algo valioso en sí mismo, como algo que tenía un valor intrínseco, sino que este debía orientar su valor en un sentido extrínseco, en virtud del trabajo, de algo externo, en un modo instrumental. Aquí hay algo interesante, una cita de Benjamin Franklin, este, este autor que hablaba de la famosa frase del time is money, el tiempo es dinero. En, el, en esto que dice, emplea bien tu tiempo si quieres adquirir el ocio y no pierdas una hora, pues no estás seguro de un minuto. El ocio es tiempo para hacer algo útil. Solo el hombre diligente puede darse este ocio, que jamás podrá lograr el perezoso. Esto es interesante porque es una visión como muy, muy, digamos, racional, pero también un tanto utilitaria sobre el uso del tiempo del ocio. Entonces también podemos preguntarnos si la tendencia a la presión de un ocio productivo corresponde a una economía del ocio. ¿Y qué es esto de economía del ocio? La economía del ocio se refiere al impacto económico de todas aquellas actividades que se realizan en el tiempo de ocio. Por ejemplo, el hecho de que la mayor parte del gasto llevado a cabo por los consumidores ocurre durante su tiempo de ocio. Hay como toda una historia detrás de toda esta presión que se tiene de que el tiempo de ocio no sea productivo. Entonces, el enfoque hacia la productividad y la eficiencia han llevado a que el tiempo libre se invada de aprendizajes de habilidades para el trabajo. Entonces, parte de esta problemática es que el uso del tiempo de ocio también sea siempre pensado en virtud del trabajo, ¿no? Cuando no estoy trabajando, a lo mejor me meto a un curso para poder aprender algo sobre lo que estoy trabajando. Luego, pues más que una presión hacia la productividad, el ocio y su revalorización han de apuntar hacia el enriquecimiento de la motivación intrínseca. Esto es bien importante para el ocio, que yo tenga la motivación interior. Entonces, dado que el ocio posee un valor intrínseco, decíamos que es autotélico, que es valioso por sí mismo, que promueve el ejercicio de la libertad para disponer del tiempo propio y la búsqueda de lo edificante. Y aquí, pues ya, para ir terminando, pues aquí les voy a comentar algunas propuestas para repensar el valor del ocio en la actualidad, la revalorización del tiempo para sí. Y me gustaría empezar con estas dos preguntas, ¿no? Y ante todo lo que se ha dicho. ¿Qué es aquello que buscamos en el ocio? Es más allá de la evasión paliativa, de la distracción, del entretenimiento. ¿No es acaso un hacerse a sí mismo lo que está de fondo? Un tiempo para nosotros mismos. ¿No habría de edificarnos, reorientarnos, emanciparnos y realizarnos más que alienarnos o distraernos? Y quisiera como complementar estos cuestionamientos con una cita aquí de Thompson, cuando que analiza todo este incremento del tiempo, ¿no? Para el ocio, que ahora lo vivimos de una manera bien paradójica. A la vez que hay tiempo, que ahí está ese tiempo, también está el afán por estar siempre trabajando. La mayoría de las personas hemos tenido más de 2 trabajos. Entonces es bien paradójico, es muy complicado todo esto actualmente. Sin embargo, vale la pena pensarlo ahora en esta situación del confinamiento. Dice, si van a aumentar nuestras horas de ocio en un futuro automatizado, el problema no consiste en cómo podrían los hombres consumir todas estas unidades de tiempo libre adicionales, sino qué capacidad para la experiencia tendrán estos hombres con este tiempo no normatizado para vivir. Si conservamos una valoración puritana del tiempo, una valoración de mercancía, entonces se convierte en cuestión de cómo hacer ese tiempo útil. Pero si la idea de finalidad es el uso del tiempo, los hombres tendrán que reaprender algunas de las artes de vivir perdidas con la revolución industrial, como llenar los intersticios
de sus días con relaciones personales y sociales más ricas, más tranquilas, como romper otra vez las barreras entre trabajo y vida. Entonces, aquí vemos pues volvemos un poco a que a solo los seres humanos nos surge la necesidad de un tiempo para sí mismos, la necesidad del ocio, ¿no? Y cómo muchas veces pues esa capacidad, al estar afanados, tan afanados con el trabajo, porque claro que el trabajo lo necesitamos para sobrevivir, pues luego perdemos la capacidad de disponer de nuestro propio tiempo, porque en el tiempo de trabajo pues yo estoy vendiendo mi tiempo para el trabajo porque se me paga ese tiempo, porque tengo que sobrevivir. Pero luego cuando tengo tiempo para usar a mi voluntad, muchas veces no sabemos qué hacer con él y nos aburrimos fácilmente y para algunas personas es muy frustrante. Todos conocemos, bueno, la mayoría de las personas conocemos casos de gente ya adultos mayores, por decir jubilados, que al ya no trabajaron más de la mitad de su vida, 40 o 50 años, y al estar ya sin trabajar, pues tienden a la depresión. Y esto es grave, esto realmente es un problema, ¿no? Y parece paradójico porque ya las generaciones más jóvenes, pues tal vez ya no tengamos ese derecho de la jubilación. Es bien complicado, pero sí nos invita a pensar como a qué capacidad tenemos para el uso del tiempo a voluntad, ¿no? Y bueno, esta necesidad del ocio también emerge dice Manuel Cuenca, de la tensión que se acrecienta con la racionalización y tecnificación del trabajo, además de acrecentar la fatiga, plantea paralelamente una mayor necesidad de diversión y tiempo privado, un tiempo para sí. Y bueno, aquí les quería perdón, ya rápidamente comentar solo algo que propone aquí Manuel Cuenca en Ocio Valioso, pues algunos de los beneficios del ocio. Solo también como para ver cómo también no es nada más una cuestión de beneficio individual, sino también social. En cuanto a la cuestión social, pues en lo individual mejora la salud mental y física, reduce el estrés, invita a la recreación. Luego, en cuanto a lo social, pues al control de los delitos. Muchas veces esto lo vemos muy común en México, no tanto nombrado como ocio, sino como recreación, en cuanto a que para la prevención a los jóvenes en ciertas áreas, se les invita al deporte, se les invita a otro tipo de actividades comunitarias para evitar, ¿no? Para evitar que se unan a actividades delictivas. Entonces, por eso esto de como control de delitos, ¿no? O por decir como prevención ante el abuso de las drogas, que no necesariamente se tiene que hablar de drogas para la prevención. Y bueno, también está la cohesión grupal y pues la integración social, las amistades, el diálogo, la convivencia, ¿no? Todo esto tiene una función compensatoria y también un significado ya intrínseco, ¿no? Luego en el sentido de calidad de vida, pues en lo individual hay una autoactualización que es muy relativa referente al desarrollo, las experiencias, al crecimiento personal, y en lo social la innovación y la creatividad cultural. Luego, cómo las comunidades participan a veces de la reapropiación de espacios en los parques, cuestiones de este tipo. Entonces aquí vemos cómo hay también los beneficios del ocio, pues pueden ser un criterio para la revaloración. Y bueno, revalorar, ya para terminar, revalorar el ocio en la actualidad. Pues es necesario revalorar el ocio más allá del sentido de la riqueza que puede haber en él, sino como la libertad en tanto a la ruptura con el tedio de la repetición, muchas veces ocasionado por el trabajo o el ritmo de vida que llevemos, y que se sustrae del tiempo mismo la capacidad de expropiarse para un uso autónomo. Y aquí quisiera leerles una cita también de Svensson. Dice que el ocio no es por sí mismo más portador de sentido existencial que el trabajo. Y la cuestión es más bien cómo se vive el ocio. Entonces, cierro cita, por tanto, el ocio adquiere sentido según cómo se ha vivido, lo cual depende de la orientación que se le dé. Y es lo que, digamos, en este tiempo sería interesante preguntarnos qué sentido, qué orientación le estamos dando a nuestro ocio durante el confinamiento, sea ocio digital o no, a lo que estemos haciendo. Y pues claro, porque esto del ocio en el confinamiento, pues esto de estar en el interior de nuestro hogar confinados, pues también invita pues digamos, es también una oportunidad de experimentar nuestro propio interior, de alguna manera.
pues con esto finalizaría ahí para pasar a las preguntas. Espero no haberlos abrumado. Gustavo, ya estamos de vuelta los dos. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que nos pones a pensar a todos bastante, ¿no? Sobre qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Te voy a leer las preguntas, voy a leer quién las escribe. Gracias. Diana Rojas escribe: hola Gustavo, gracias por la plática. ¿Podría decirse entonces que el ocio, a diferencia del juego, por ejemplo, requiere que tengamos la voluntad de invertir nuestro tiempo en algo? Lo pienso particularmente por los casos en los que emprendemos una actividad de manera espontánea, digamos, sin planearlo. Ok. Pues, perdón, ¿ahí termina la pregunta? Sí. Ok. Sí, pues gracias por preguntar. Sí, es ahí muy interesante la relación entre el ocio y juego, porque, pues, bueno, decir requiere la voluntad de invertir tiempo en algo, pues sí, en realidad sí hay una motivación intrínseca para el ocio, y es algo que comparte, digamos, con el juego, ¿no? Y pues si comienzo a hacer algo espontáneamente, es también porque tengo la voluntad de hacerlo. Por ahí luego hay quienes dicen, yéndome un poco tal vez a otro tema, pero como ejemplo, con la procrastinación, que tan común ahora, ¿no? Que es como un eufemismo de pereza también. Pues muchas veces postergamos una actividad para hacer otra porque realmente no la queremos hacer y preferimos tal vez hacer lo que nos nace hacer espontáneamente. Ok. La siguiente viene de Ricardo Zárate Aquino. Según Dussel, el mexicano se opuso a la modernidad. Es la fiesta, pero siguiendo a Aristóteles, no es para un ocio digno, como ¿cómo cambiar esto desde la niñez en la escuela? El mexicano se opuso a la modernidad. ¿Me la puede repetir, por favor? Me perdí un poquito al final. A ver, te la vuelvo a leer porque Sí, no está un poco complicada. sí, Según Dussel, el sí. mexicano se opuso a la modernidad, es la fiesta, pero siguiendo a Aristóteles, no es para un ocio digno. ¿Cómo cambiar esto desde la niñez en la escuela? Ah, ok. Pues, pues bueno, ahí habría que ver en lo que se entiende cuál será el sentido de la fiesta, ¿no? El ocio está muy vinculado a las festividades, a las ritualidades, lo vinculaba mucho, por ejemplo, Joseph Pfeiffer. Y pues sí, Aristóteles lo vincula a la felicidad. Y bueno, esto que menciona esta persona que dice que Dussel dice que el mexicano se puso a la modernidad, pues tal vez más que oponerse no es, pues lo que es algo que se ha dicho mucho, que no, tal vez vivimos la modernidad no totalmente, sino como a medias o resquicios de una manera muy distinta. Es bien complejo el fenómeno del ocio, yo diría más en América Latina, más en México, porque como les mencioné anteriormente, los estudios del ocio están muy centrados en Europa. De hecho, ha sido una de las críticas, pero también empieza a haber ya muchos estudios en América Latina. Yo creo que esto ya verlo con la cuestión de los niños en las escuelas, todo esto, pues es muy necesaria ahí una pedagogía del ocio que, que también se ha desarrollado muchísimo como para tal vez hacer una distinción de este tipo de cosas. Bueno, cómo entendemos la fiesta, cómo entendemos el juego, qué es el ocio, cómo puedo emplear mi tiempo, porque también eso va definiendo quién soy, qué me gusta, hacia qué me están formando, hacia qué es lo que quiero ser. Espero haberle respondido un poco porque no sé si le entendí bien la pregunta, Está bien. Va la pero siguiente. sí, se me hace interesante. Ok, va Efraín Galloso. Hola Gustavo, Sí. gracias por la plática. No me queda clara la diferencia entre el ocio como experiencia y uso de tiempo. El ocio al final no es una experiencia que se da en el tiempo y de alguna manera el tiempo que comprende al ocio también se usa. Y esto también me hace preguntarme cuál es la naturaleza de la experiencia del ocio. Es decir,
¿Por qué aprender a tocar el saxofón puede ser parte de la experiencia del ocio y no del juego? Samir. Ah, ok. Sí, en realidad es una diferencia que marcan algunas posturas de los estudios del ocio, de verlo como experiencia y no como uso del tiempo. Yo sinceramente, yo apunto un poco más a que se trata de una experiencia dentro de un uso de tiempo, pero por decir, la diferencia es un poco más de que, según estos autores, ¿no? Que la experiencia de tiempo, perdón, la experiencia de ocio está más dirigida hacia el disfrute, hacia lo gratificante y hay un como, digamos, hay un distanciamiento del tiempo que transcurre mientras estás en esa actividad, pero yo la verdad sí creo que no deja de ser un uso del tiempo, porque todas las actividades que realizamos terminan siendo un uso de tiempo. Y luego la parte del saxofón, ¿cómo era, perdón, la parte de esa, como esa segunda parte de la pregunta? Dice, ¿por qué aprender a tocar el saxofón puede ser parte de la experiencia del ocio y no el juego? Ah, ok. Entonces, pues ahí habrá quien diría, bueno, pues es una parte, es una dimensión lúdica del ocio, parte de la dimensión lúdica del ocio, o bien es parte de la función de desarrollo o de diversión durante el tiempo de ocio. Aunque ahí es bien complicado porque en el arte es complejo porque luego hay quienes dicen, los artistas juegan, el arte pareciera un pretexto para que los adultos sigan jugando. Entonces, ahí sí es muy buena pregunta en realidad, porque decir, bueno, yo lo puedo hacer durante mi tiempo de ocio, pero también tiene mucho que ver ahí la motivación, tal vez la motivación intrínseca. Yo cómo lo considero el tocar el saxofón, estoy jugando, estoy haciéndolo durante mi tiempo de ocio, estoy creando algo, estoy en una dimensión creativa del ocio o estoy haciéndolo para pasar el tiempo. Porque ahí es bien complejo, porque ahí, por decir, los artistas, pues ellos, o sea, ahí como que la frontera entre ocio, juego y trabajo, pues no está muy marcada. Sí, es complejo. Ahí, y luego, ahí hay quienes decían que, el, que los artistas no los tachan de que no trabajan, de que el arte no es un trabajo. De alguna manera, pues podemos decir que sí, pues claro que es un trabajo, ¿no? Ahora, pero sí tiene mucha cercanía al juego, al ocio, a todo esto. Ahí es complejo porque están como las fronteras entre cada cosa, pero sí tendría que ver mucho la motivación intrínseca ahí, por qué la persona lo hace, para esa persona qué significación tiene. Nada más que ya es complejo ahí. Ok, va. Ahora, Lilia Quintana, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Te felicito, Gustavo. Un tema muy oportuno dada la situación de salud que en el país padecemos. El ocio es un privilegio, depende de cada quien el aprovecharlo. Este es un comentario, Sí, ¿no? gracias. Eh, David Fajardo dice, gracias por la plática, Gustavo. Me pregunto sobre qué podríamos hacer acerca de las obligaciones del Estado en promover formas de ocio valiosas para sus ciudadanos. Esa es muy buena pregunta porque al final, pues, en relación al Estado, esto termina siendo cuestión hasta perdón, de políticas públicas, ¿no? Por decir, toda la organización de eventos culturales que ahora se ha visto muy afectada, muy mermada. Por eso, por ahí ponía el ejemplo del teatro. Eh, pero insisto en que esta obligación tendría que ver en buscar la creación de programas de educación en el ocio. Esto ya va muy ligado a la pedagogía del ocio. También va muy ligado pues a buscar estos programas de formación de audiencias y, y es algo que estaría por ahí ligado a buscar políticas públicas.
incluso muy relacionadas con la salud y el bienestar social, pues como mencionamos, el ocio es también indicador de desarrollo social y de bienestar. Entonces ahí sería como un darse la tarea de crear ciertos programas de pedagogía del ocio dirigidos a un sector en concreto, digamos, a la educación básica o la educación media. Y, y esto sería interesante, sería una buena labor para la gente que está en las humanidades o en las artes, ¿no? Y yo lo veo algo muy necesario, sobre todo también la cuestión de la creación de audiencias, que es una tendencia ahí que se está trabajando mucho en los institutos de estudios del ocio, así como sobre la creación de audiencias para eventos culturales y, y la reapropiación de espacios públicos para el ocio en las comunidades. Ok. Sí. Ahora, Luz Belén Martínez Aguilera dice, hola Gustavo, excelente reflexión sobre cómo ocupar nuestro tiempo de ocio. ¿Me podrías comentar lo que significa el ocio en la religión? En la religión, pues yo creo que pues ahí tiene mucho que ver con la cuestión espiritual. Joseph Pfeiffer hablaba del ocio en una dimensión espiritual. Digamos, de alguna manera se podía considerar el culto o, o el ejercicio de una fe, de una religión, como un uso del tiempo de ocio. Entonces, sí, 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 tiene ahí muchas implicaciones culturales y está muy ligado digamos, a como esa idea que se llegó a tener del ocio en relación a la vida contemplativa, ¿no? Con la vida monacal, porque pues tiene mucho de eso el ocio también, de la contemplación, la introspección, la reflexión, y hay quienes lo han ligado a la fe. Podía, podía verse por ahí también, aunque pues ya eso depende ahí de la persona, ¿no? Ok. Va la siguiente, Roydén García, dice, hola, gracias. Es un tema muy importante y es necesario abordarlo. Hay una base conceptual y de predicación que nos puede ayudar a entender la cuestión. La expresión tiempo libre atribuye la cualidad de libertad al tiempo, pero no al hombre. ¿Algún día será posible de un hombre libre que vive en el tiempo? ¿Qué más nos Pues puedes decir de este marco conceptual que se da en expresiones como ser dueño del tiempo? es que eso, Si quieres, vamos por partes contestándola y te la vuelvo a leer. ¿cómo, perdón? Si quieres, lo hacemos por partes, ¿no? La respuesta. Sí, pues es como, bueno, lo que alcancé ahí a entender ahí, pues que se atribuye libertad al tiempo, pero no al hombre, ¿no? Que si pudiera llegarse a ver una libertad del hombre respecto al tiempo, ¿hará algo así? Dice, Creo, la entonces, expresión tiempo libre atribuye la sí. cualidad de libertad al tiempo, pero no al hombre, Ah, ya. ¿no? Y Sí, después, pues la verdad es que eso creo que todavía no tiene respuesta. O sea, es una cuestión que tiene mucho que ver con las realidades de contexto y con el acceso al ocio, a la democratización que hablábamos, la democratización del ocio. ¿Cuántos, cuántos recursos, de cuántos recursos me tengo yo acceso para el ocio, ¿no? Entonces, y es muy difícil en un mundo en el que, digamos, si yo tengo más de dos trabajos, pues y más ahora con esto de todas las aplicaciones que te invitan a ganar dinero en tu tiempo libre, ¿no? Que es como un afán por el rendimiento y la producción, produce en tu tiempo libre. Entonces es complejo y pareciera que la verdad es una pregunta que es muy buena, es muy interesante, pero es compleja porque pareciera que el mundo va hacia el otro lado contrario, ¿no? A, a no dejarnos tener esa libertad. sí, de hecho, lo que él pregunta también dice, ¿qué más nos puedes decir de este marco conceptual que se da en expresiones como ser dueño del tiempo, invertirlo, perderlo, ¿no? Ah, ok. Luego, Sí, pues inviertes. ahí, por ejemplo, hay mucha crítica, ¿no? Ahí me acuerdo una idea de Adorno sobre el tiempo libre. Él hace una crítica a los hobbies
y decía cómo es posible que pues para mí leer o componer música no es un pasatiempo, sino actividades esenciales, ¿no? De mi vida, para mi vida. Entonces también todo esto del uso del tiempo, de la conciencia del uso del tiempo, el valor del tiempo va a tener que ver mucho tanto con la capacidad que se tiene para disponer de sí mismo, tanto como en la formación que uno tiene, ¿no? Y incluso más sería la importancia en la capacidad que en la formación. Porque bueno, perder el tiempo ahí depende en qué se pierda el tiempo. Yo me puedo, digamos, alguien puede estar una hora viendo el cielo y para algunos puede ser perder el tiempo, pero pues esa persona quién sabe qué esté pensando, qué experiencia esté teniendo. Entonces sí tiene muchas implicaciones, ahí es complejo. Mira, ok. Sí. Ahora viene Enrique Márquez. Hola, muy buenas tardes. Les envío un gran saludo desde Machu Picchu, en Perú. Mira, hasta dónde hemos llegado. Mi pregunta es la siguiente. ¿El ocio es la madre de todos los vicios? No, eso realmente es o sea, eso es una cuestión moral que viene muy impulsada por el protestantismo en, con esta cuestión que se dio de que Max Weber equiparaba el espíritu del capitalismo con la ética protestante y todo esto. Y porque los protestantes hablaban de que el trabajo, o sea, las obras eran para dar gloria a Dios, entonces el no obrar pues iba a estar vinculado a los vicios. Entonces más bien ya, y además una cosa es ociosidad y otra cosa es ocio. La ociosidad está más ligada a la pereza y si está mal enfocada pues puede estar este, vinculada con los vicios. Entonces ahí tiene mucho que ver, volviendo un poco a qué sentido, qué contenido le doy a mi ocio. Y además que la ociosidad ya es una cuestión más desmedida, ¿no? Por eso también se vincula al vicio. Ok. Jimena Portilla dice, hola Gustavo, gracias por tu plática. ¿Crees que actualmente el ocio esté propenso a reducirse a actividades de entretenimiento? Sí, sí, Bueno, gracias a la digitalización tenemos más opciones para el ocio, Netflix, YouTube, etcétera. Pero también estamos sujetos a la pasividad de ser consumidores y no creadores o activos en el ocio. sí, ese es uno de los problemas muy fuertes que hay actualmente, que digamos se difuminan mucho la diferencia entre el ocio y el entretenimiento. Entonces, a que el ocio se entendía como mero entretenimiento y más por todas esta tendencia al ocio digital. Por eso yo comentaba, y hay que preguntarnos, bueno, ¿qué contenido le estamos dando incluso al ocio digital? Entonces, ahí es como actualmente también hay una tendencia enorme al entretenimiento, así como una absolutización muy exacerbada así por el entretenimiento, como un afán, hay un afán ahí muy extraño, pero también es por la cuestión de que el entretenimiento tiene más que ver con la evasión que con las cuestiones del ocio que implican proyecciones a futuro, de alguna manera. Entonces sí es algo como contra lo que esta parte que decíamos del ocio que cultiva, del ocio más formativo, habría que distinguir para hacer, digamos, frente o diferencia ante el mero entretenimiento. Y eso pues ya va a tener que ver mucho con los contenidos del ocio. Ok. Y al inicio de la conferencia llegó un comentario de Domingo Rito Maldonado Rodríguez, y es cuando estabas hablando, cuando estabas contextualizando, dice, excelente contextualización. Es, es el primer comentario que llegó aquí al chat de la transmisión en vivo. Y creo que por el momento esas son todas las preguntas. No ha llegado. Enrique Márquez dice, gracias, eres el mejor. Hasta las fanfarrias por eso. Gracias. Pues, ¿algo más que quisieras añadir, Gustavo? Eh, pues
Pues no, por el momento yo creo que sería todo. En realidad el tema es complejo porque tiene muchas aristas. La verdad es difícil de delimitar y, y además de contextualizar, es también parte de que es una asignatura pendiente la democratización y el acceso y pensar el ocio en México y América Latina. Pero sí abro pues la invitación pues a pensarlo, ¿no? Valga la redundancia, ya que en este confinamiento nos preguntemos pues si realmente me están siendo edificantes o positivos de alguna manera los contenidos que estoy dando a mi tiempo de ocio, si realmente estoy empleándolo en algo valioso, ¿qué me está dejando todo esto? Como comúnmente se suele decir. Y tampoco con la presión de que esto tiene que dejarme algo, tengo que aprender, no, pues puede ser también un tiempo de introspección, de reflexión, de decir, bueno, yo, ¿qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué planes tengo? Cosas de ese tipo, ¿no? Es más una invitación a la reflexión en ese sentido. Pues nada más. A ver, te llegó otra pregunta. Ah, ok. Dan Sobres. ¿Has escuchado hablar del Wu Wei? Otras culturas fuera de la occidental tienen algunas nociones interesantes respecto al ocio. Meditación, no acción, budismo zen. Pues eso está interesante, porque o sea, tiene que ver con esta dimensión, digamos, un poco más espiritual o de culto en el ocio. Y pues sí, el ocio o sea, la misma palabra tiene una raíz totalmente occidental. Ahí en el texto del que les comentaba de Thompson, de Tradición Revuelta y Conciencia de Clase, comenta cómo fue cambiando el uso del tiempo antes de la era industrial. Habla no me acuerdo ahora del antropólogo, cita a un antropólogo que fue con la tribu de los Nuer, que no tenían ellos nombres para referirse al ocio, sino que se referían a las acciones. Por decir aquí en Chihuahua con los rarámuri, este, una vez yo platicando con Enrique Servín, que él era experto en la cultura rarámuri, le preguntaba yo si ellos tenían algún equivalente para la palabra ocio o el tiempo libre o algo así. Luego también lo platiqué con algunos rarámuris y me decían que no. Y el maestro Servín me decía, no, ellos lo que tienen, lo que pasa es que ellos su lenguaje, tiene que ver con su lenguaje, están abstractos, ellos se refieren a acciones más vinculadas a la fiesta o al descanso, no necesariamente a eso. Y sí, porque el ocio pues es un término este, occidental totalmente. Ahí es interesante en pensar, bueno, ¿cómo llegó al ocio a América Latina? Porque se habla un poco, aquí muchas veces se habla más de recreación que de ocio. Y pues el momento, digamos, de la colonia, de la conquista y todo eso, pues fue cuando el ocio en el sentido clásico estaba en declive, ¿no? Pues hay muchas cosas ahí interesantes que luego hay que también observar cómo hay puntos de encuentro análogos en otras culturas. Ok. Dos comentarios. Luis Alvidres, eres grande, Gustavo y Roberto Castillo. Excelente plática, saludos. Gracias. Creo que con eso podemos finalizar los comentarios, salvo que otra cosa por tu parte, a mí no me restaría más que agradecerte a nombre del equipo del SUAFEM, del Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones, darte las gracias. Les recordamos que esta conferencia quedará aquí en el Facebook, pero también la tendremos disponible en nuestra página web, suafem.unam.mx, donde encontrarán también otros contenidos que hemos producido a lo largo de 5 años de existencia como seminario. Gustavo, te agradezco mucho. Voy a poner ahora en pantalla las conferencias que vienen la siguiente semana. Muchas gracias. Sí. Gracias a nombre de todos, me imagino que también a nombre del público que participó. No te Gracias a salgas todos. del Sí. tema, por favor, porque Sí. necesito hacer algo contigo, pero voy a poner entonces ahora la pantalla de lo que viene la siguiente semana. Tenemos el martes 19, la peste de Atenas, Tucídides y Sófocles, con David García. El 20 de mayo, La ventana como una lámpara en el encierro, representaciones en la literatura, la literatura y el arte. El 21 de mayo, los hábitos en tiempos de confinamiento.
Entonces, como ven, todavía este ciclo de conferencias tiene mucho que dar. Los invitamos a continuar siguiéndonos y pues eso es todo por nuestra parte. Gustavo, muchas gracias nuevamente. Gracias a Muchas todos. gracias. Sí. Se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gustavo.